Vamos a meternos en una nota que tiene que ver con quién arma las listas de la gente adinerada. Siempre leemos revista Forbes puso qué, revista Forbes puso qué tal otro. Y digo, nosotros lo miramos como para informarnos, pero imagino estar en esa lista y que te pongan 7 y no 8. ¿Viste? Estamos comunicados con Facundo Zonati, él es periodista de economía. Facundo se encarga de las listas para la edición de Forbes Argentina. Facundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacho Bogano, Santiago Russo, Fernanda Arena. Te saludamos del canal de la ciudad. ¿Cómo va? Buenos días, Nacho y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Contame primero esa parte en donde, si tenés conocimiento del millonario a quien vas a poner en la lista, y cómo se siente si está cuarto y no quinto, y cómo se da cuenta cuando llega al tercer lugar. Bueno, en general en la Argentina es difícil porque no quieren aparecer directamente, y si te llaman directamente al celular es para no aparecer. Por favor, no quiero estar este año entre los más ricos de la Argentina. Eso es lo que pasa usualmente en este país, porque obviamente hay cierto resquemor con figurar entre los más ricos. Todos tienen un bajo perfil y los pocos que comparten información y dicen, mirá, yo en realidad tengo 100 millones de dólares más, son contados con los dedos de una mano, siempre colaboran y hasta incluso nos pasan, por ejemplo, su declaración jurada para decir, miren, se olvidaron que tengo esto, se olvidaron que tengo aquello, pero son muy pocos los que realmente comparten su información abiertamente. A ver, ahora, Facundo, perdón, pero esto no depende de que yo te llame. Pongamos por caso que yo esté entre Bulgeroni y Pérez Compán. Sí. Entonces yo estoy, vos sabés, vos por tu laburo periodístico, vos sabés que yo estoy en el medio. Pues yo te llamo y te digo, che, Facu, no me pongas. La verdad que este año no me pongas. Pierdo el puesto y por más que yo tenga más plata que Pérez Compán, no me pones en la lista y Pérez Compán queda cuarto, o me tenés que poner igual. A ver. Ahí te escucho. Creo que te perdí, ¿eh? Ah, me perdiste. Uf. Pero me decías que no lo pongas, que no me pongas. En realidad los incluimos igual en la lista. Porque nosotros tenemos información pública con la cual contamos y respaldo a través de los distintos, por ejemplo, balances que presentan en la Comisión Nacional de Valores. Sabemos las participaciones accionarias que tienen en las empresas y aquellas empresas que son públicas obviamente cotizan en el mercado bursátil y tenemos el valor en tiempo real de esas empresas y básicamente tomamos la participación que tienen esos dueños de empresas para saber cuál es su fortuna o por lo menos la base de su fortuna. Ahora, Facundo, eso es en general lo más importante que tomamos en cuenta. Cuando nosotros vamos a poner ahora una lista de gente, ¿no? Este es el cuarto, este es el tercero y demás. Ese número ¿es lo mismo que la fortuna personal? Exactamente, esa es la fortuna personal. La fortuna personal, o sea, publicamos es la fortuna, el patrimonio de esa persona o a lo sumo esa persona y su familia. Claro, a ver, no de la empresa. Luego con patrimonios puede que tenga más plata entonces. Puede que tenga más plata siempre, porque nosotros siempre lo que buscamos es la participación en la empresa más los bienes que puede tener conocidos, desde una propiedad hasta una colección de obras de arte, obviamente si tienen aviones, pero en general lo que representa la mayor parte del patrimonio es la participación que tienen en las empresas o en su defecto la fortuna que tienen a partir de haber vendido una empresa. Casos icónicos, por ejemplo, en Argentina como Amalita Fortabat, que vendió Loma Negra y su familia conservó el dinero de esa venta. Obviamente que 15 años después de la venta, nosotros perdemos de alguna manera, en este caso en particular, por ejemplo, porque no volvió a comprar otra empresa. ¿Qué hizo con ese dinero a lo largo de 15 años? Pero se estima que tiene como mínimo ese mismo monto o incluso más. Pero el grueso de la fortuna generalmente parte de la participación que tienen en las empresas, ya sean públicas, empresas públicas digo cuando cotizan en bolsa, o privadas, empresas que no están cotizando en el mercado bursátil
pero que obviamente se pueden valuar. Facundo, tengo dos preguntas para hacerte. Una que tiene que ver con el ranking propiamente dicho. Digo, ¿cuán cerca está de los más ricos del mundo un empresario argentino? Es mínimamente una décima parte, por ejemplo. Para que tengan una idea, si bien Argentina es, al igual que el resto de los países, tiene un número de millonarios en proporción a su población similar. Si miramos Brasil, si miramos Chile, si miramos países de la región, Argentina tiene millonarios o 1000 millonarios, mejor dicho, en la misma proporción que esos países. Obviamente estamos muy alejados de Europa, muy alejados de Estados Unidos, pero en el volumen de fortuna es una décima parte de lo que pueden tener sus equivalentes, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin ir más lejos, la mujer más rica de Chile es más rica que los 3 argentinos más ricos, por ejemplo. Mirá. Porque también hay una dispersión ahí que tiene que ver también con las industrias en las que participan o las edades de estos millonarios. Hay fortunas que vienen de hace 50, 60 años y todavía está el fundador, y entonces concentra la riqueza en una sola persona. Quizás en la Argentina muchos de esos empresarios ya fallecieron hace 15, 20 años, el caso que mencionaba de Amalita Fortabat o previamente lo que fue Roberto Roca, por ejemplo, que quedaron ya sus hijos y sobrinos. Claro. Y para hablar de millonario, ¿es a partir de cuánto dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria en realidad? Porque en el bolsillo no creo que entre. Esa es una discusión que se da siempre entre las bancas de inversión privada. Por ejemplo, tienen alguna especie de rótulo para decir quién es realmente millonario. Bueno, el caso, por ejemplo, de referencia son los 30 millones de dólares que toma el USB, que es un banco de Suiza. 30 millones de dólares te coloca dentro de lo que se considera ultra ricos. Son las personas que tienen 30 millones de dólares no solo en efectivo, pueden ser 30 millones de dólares en tierras, en propiedades, en una colección de obras de arte. Y eso es, de alguna manera, la base para ingresar a los multimillonarios del mundo. Y después, las fortunas que considera Forbes a nivel mundial son las de los 1000 millones de dólares. Es decir, arriba de los que ellos consideran un billón, que para nosotros son 1000 millones de dólares, que son alrededor de 2000 personas en todo el mundo. Hoy, 2000 personas alrededor del mundo tienen más de 1000 millones de dólares, y esos son los billionaires que mencionan en Estados Unidos. A ver, Facundo, vamos a hacer el repaso, bueno, ya lo debes conocer, pero de los millonarios a nivel mundial, los más millonarios a nivel mundial, y luego vamos a centrarnos en Argentina. Estos son los primeros 5 lugares del planeta la Tierra, exceptuando la República Argentina, por supuesto. Mark Zuckerberg en el puesto número 5 con un... O sea, vos me estás diciendo que es una fortuna personal de 97.000 millones de dólares. Exactamente, es el doble que las reservas del Banco Central de la República Argentina. Es una fortuna Mark Zuckerberg tiene personal. Él mañana se puede jugarle 97.000 millones de dólares al cero en la ruleta y es toda de él. Claro. Bueno, exactamente. Lo que tiene que hacer primero es vender las acciones que tiene de Facebook, obtener esa liquidez y con esa plata por eso. puede hacer lo que Está quiera. bien. Ahí contamos todo. O sea, la fortuna personal es todo. sus acciones, sus colecciones Todo, de sus cuadros, casas. sus edificios, sus casas y plata en efectivo. Exactamente. Todo su patrimonio. Exactamente, está todo incluido Perfecto. en ese monto. Ahí está. Obviamente el grueso de esa fortuna son las acciones de Facebook, obviamente. 122.000 millones de dólares para Bill Gates. En el puesto número 4. En el puesto número 3 va a estar Bernard Arnault, el de la casa Louis Vuitton, que no solamente Louis Vuitton es la casa de ropa, sino también es, como, a ver, ayúdame, es el LV, ¿no? Sí, es. También tiene champán, Exactamente, tiene... es el grupo, exacto, es el grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, que tiene infinidad de marcas. Tiene Christian Dior, tiene Claro. Kenzo, tiene otras marcas, Pucci, por ejemplo. Son todas marcas de la industria del lujo a nivel mundial. Tiene base en París, es el hombre más rico de Europa. Él y su familia, en realidad, tienen la mitad de ese grupo que cotiza en la bolsa de París. Claro, 152.000 millones. Y en el puesto número 2, Elon Musk, el dueño de Elon Tesla, y quien está en una encarnizada lucha por ser el más poderoso de todas las galaxias, queriendo conquistar el espacio, ¿sí? Recuerden, De hecho, él
él mismo dijo que pensaba destinar toda su fortuna Sí. a conquistar el espacio. Hasta vendió su casa, por ejemplo. O sea, ya ni siquiera tiene casa. Todo su dinero está puesto en, obviamente, SpaceX, que es la empresa privada que él tiene, que no cotiza en bolsa, y la gallina de los huevos de oro de Elon Musk es Tesla, es la fábrica de autos eléctricos que aumentó 10 veces su valor en el último año. 10 veces. Elon Musk no estaba ni siquiera entre los 50 más ricos hace un año y pegó un salto fenomenal durante la pandemia. Y en el puesto número 1, un personaje que creo, a ver, ayúdame Facundo, engendra como pocos el sueño americano, ¿no? El empezar desde un Sin garage, duda. empiezo en un garage Como Steve Jobs. y termino Claro. siendo el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, quien fue, no, sigue siendo, claro, ahora, ¿quién fue el cambio de CEO? ¿Alguien cambió Amazon. de CEO? Amazon. Claro. Amazon. Él se corrió y le deja el lugar a quien manejaba toda la división de Amazon Web Service, que es una de las divisiones que Claro. tiene el grupo. Se hace cargo de toda la empresa y él se corre a tener un rol más estratégico que ya venía teniendo igualmente, porque es otro de los que quiere conquistar el espacio. También tiene su propia empresa Sí. en busca de llegar a Marte y conquistar el espacio. Es una competencia también ahí de quién del sector privado llega primero a Marte. Ahí estamos. Voy a ser un poco patriarcal y voy a decir que tiene un quilombo con el último divorcio que te la encargo. Porque Claro. tiene 192 mil millones de dólares, pero creo que la mitad corresponden a la exmujer o algo por el De estilo. hecho, ya una parte lo tiene la ex mujer que creó una fundación. Claro. De hecho, en el año de la pandemia la mujer donó 6.000 millones de dólares. O sea, prácticamente la fortuna del hombre más rico de la Argentina, ella lo donó en solo un año, porque ya obtuvo acciones de Amazon como parte del divorcio y las fue vendiendo para hacerse líquido, digamos, de hacerse de dinero líquido, y lo fue, de alguna manera, gastando en filantropía. Facundo, ¿y cómo está Mercado Libre prendido en el mundo? Porque se habla mucho de Galperín como un empresario recontraexitoso y que la empresa sigue creciendo. Vemos ahora entonces como da pie Santi a la placa de los argentinos. ¿Sí? A ver. Vamos, en el puesto Los número 5 más ricos de 4. Argentina. Bueno, el Eduardo último, digamos, del top 5 es Eduardo Ornequian, que tiene 1.200 millones de dólares, muy conocido en su momento por ser el dueño de América y Cablevisión, el creador de Cablevisión. Claro. Hoy está detrás de los aeropuertos, no solo de la Argentina, sino es el mayor operador aeroportuario del mundo. Controla más de 50 terminales aéreas. La pandemia lo golpeó y mucho, perdió la mitad de su fortuna y ahora poco a poco se está recuperando. Gregorio Pérez Después Compán, viene- de Molinos, Histórico también. claro, con exactamente. 1.700 millones. Alberto Reimers, de Laboratorios Reimers, con 2.300 millones de dólares como fortuna personal. Alejandro Bulgeroni, de Pan American Energy, con 2.800 millones. Y el mayor unicornio argentino del planeta ocupa el primer lugar, dedicado a Santi Russo, que es Que es Galperín, Sergio Marcos Galperín. Exactamente. Marcos Galperín Marcos, es el dueño de Mercado Libre. Mercado Libre, para que ustedes se den una idea, es la mayor compañía de América Latina hoy por hoy en valor de mercado y es la empresa también que más creció en América Latina durante la pandemia. Su valor de mercado se cuadruplicó, hoy ya vale casi 100.000 millones de dólares y Marcos Galperín retiene el 8% de las acciones. Por eso tiene casi 8.000 millones de dólares. Estos 7.800 millones son de lo que Forbes estima día a día. Seguramente es un dato de la semana pasada cuando la empresa valía 92, 93.000 millones de dólares. Pero el grueso de su fortuna también se explica por las acciones que tiene en este gigante argentino que tiene 15.000 empleados, es muy fuerte en Brasil, muy fuerte en México y obviamente creció porque explotó el e-commerce en el 2020 con Claro. la pandemia. Él mismo declaró que se aceleraron los tiempos, lo que él creía que iba a pasar con Mercado Libre en 4 o 5 años, pasó todo concentrado en un año y eso se reflejó en el valor de la empresa y en su fortuna, obviamente. En términos generales, Facundo, ¿se le podría poner un valor a las opiniones de la gente que acabamos de nombrar? Y la verdad, tienen cierto peso, vos decís, cómo influyen a Claro, la hora de bueno. opinar.
Si se le podría porque poner sí, un valor. Porque, por ejemplo, el caso de Elon Musk, esta semana fue muy conocido porque tuiteó, en realidad cambió en su perfil de Twitter, agregó el término Bitcoin o incluso el logo del Bitcoin, y el Bitcoin explotó, digamos, saltó el valor de mercado de esta criptomoneda porque llega a 45 millones de personas su cuenta, y como tiene una muy buena reputación, evidentemente que él agregue simplemente en su perfil de Twitter el término Bitcoin hizo que el precio del Bitcoin explote. Y esto quiere decir que de alguna manera estos personajes, sobre todo en los Estados Unidos, no tanto en la Argentina, pero sobre todo en los Estados Unidos, tienen un peso específico enorme, entonces se le puede poner un valor en el sentido de que una declaración de Bill Gates, una declaración de Warren Buffett, que es otro magnate, sí, claro, que está ahí también entre los 10 más ricos, o el caso de Elon Musk, genera fluctuaciones en los mercados bursátiles que hace ganar o perder miles y miles de millones de dólares en un solo día. Y eso sí se puede medir en plata, digamos. En el caso de la Argentina es más difícil porque en general los empresarios, como te decía al comienzo, son muy bajo perfil, son muy pocos los que hacen declaraciones. El propio Galperín ni siquiera vive en la Argentina y habló muy poco en los últimos años, a pesar de que intentó levantar un poco el perfil. Pero no suelen influir demasiado en lo que es el mercado argentino particularmente, y sobre todo porque el mercado bursátil de Argentina es ínfimo, es muy, muy chiquito, son muy pocas las personas las que operan, entonces tampoco hay un gran cambio, digamos. Un empresario que, por ejemplo, argentino, que incide mucho en Twitter, es Ignacio Noel, que es el dueño de Morix, una empresa de un molino harinero, y es muy activo en Twitter y también logró que muchos tuiteros terminen invirtiendo en su empresa en la bolsa argentina y creció muchísimo. Pero es un caso casi anecdótico en la Argentina comparado a lo que pueden ser estos personajes multimillonarios en los Estados Unidos o en algún otro país Facundo, del mundo. por último, ¿cómo ve el millonario dinosaurio la aparición de la criptomoneda? Ahí es interesante la discusión porque se está hablando mucho de esto en estas últimas semanas y hay empresarios, el propio Bill Gates, por ejemplo, que no sabía lo que era el Bitcoin o no tenía conocimiento del Bitcoin hasta hace pocos años y fue un argentino el que le acercó los primeros Bitcoins, Wenceslao Casares, un empresario de las .com que en los 2000 vendió su empresa en más de 700 millones de dólares al Santander, se fue a vivir a California y fue uno de los primeros que se metió en criptomonedas. Y el que, por ejemplo, Bill Gates, que es un empresario ya grande, de más de 60 años, le acercó la primera criptomoneda, fue Wenceslao Casares. Así que, en ese sentido, son de alguna manera receptivos en tanto y en cuanto les parezca interesante diversificar su portafolio o conocer nuevas tecnologías. No sé cómo será el caso de los argentinos, de Eduardo Ornequian, por ejemplo, o Paolo Roca, empresarios tradicionales, Pérez Compán, sí están metidos en criptomonedas. No tengo ese dato, sinceramente. Todos los empresarios argentinos que están en criptomonedas son empresarios jóvenes, emprendedores o vinculados al mundo tecnológico. Claro, porque lo que se dice que la criptomoneda, lo que ocurre es que tiene o es más confiable que el dólar por la superproducción del dólar en sí misma, y la criptomoneda Exacto. no tiene producción, entonces siempre va a tener como Exacto. un valor, digo, te repito como loro lo que escucho o lo que leo, pero aprovechándote a vos que estás acá te pregunto, ¿no? Es decir, bueno, es así. el billete físico contra la criptomoneda, que está en el aire, ¿no? Claro. Que es un valor que Exactamente. está ahí esperando. Bueno, por ahora es un valor especulativo, porque si fuese realmente una moneda, se utilizaría como valor de cambio, y sin embargo la referencia sigue siendo el dólar, digamos, sigue siendo cuántos dólares vale un Bitcoin. Entonces, en ese sentido está la discusión si realmente es una moneda o es en realidad otro instrumento especulativo de inversión o de reserva de valor, que en los últimos años, obviamente, a medida que va ganando adeptos, a medida que se va haciendo más masivo, va generando un mayor valor. Y lo que decías es cierto, la verdad que lo que tiene de distinta, en este caso el Bitcoin, pero todo lo que es blockchain, es que es descentralizado, no depende de ningún banco central y hay una emisión limitada. O sea, va a haber 21 millones de Bitcoins en todo el mundo y entonces
a medida que se propague esta criptomoneda a nivel mundial, obviamente el valor va a tender a subir porque va a haber más interesados con un cupo limitado de monedas. Entonces ese valor evidentemente va a subir. Es la gran diferencia que tiene con las monedas que emiten los bancos centrales del mundo, y por eso en un contexto también tan volátil donde la Reserva de los Estados Unidos emitió el 25% de todos los dólares que se emitieron en el mundo, se emitieron el último año. Entonces eso hace pensar que va a haber una inflación mayor en los Estados Unidos, porque obviamente al ver más circulante hace que los precios vayan subiendo y eso hace que se devalúe el dólar. La gente se refugia en otros instrumentos, como por ejemplo el Bitcoin, que sabes que no va a haber nueva emisión y además está de alguna manera fuera del alcance de los tributos que tienen que pagar, por ejemplo, las acciones o los bonos. Entonces es otra herramienta de ahorro, por ahora bastante especulativo y volátil, porque como vimos, llegó a $40.000 hace poco, cayó a 32.000, subió a 47.000 ayer, ahora está en 44.000. Es muy volátil, hay que tener ahí sangre fría si se quiere invertir en criptomonedas. Facundo, abrazo enorme, muchísimas gracias, que tengas un lindo día. Igualmente. Ahí estamos, muy bien. Nos metemos ahora en la